uh, extraction industries in Honduras. What does it say to you about what it values most? Bueno, no se valora la vida. Voy a decir lo que no se valora. No se valora la vida para nada, ¿verdad? Se valora el maximizar las ganancias, es lo que se valora. Em, Dentro de esa maximización de la ganancia trae consigo algo que es el efecto corrupción, porque va permeando, por ejemplo, en los pueblos donde van y se instalan, va permeando la corrupción entre los gobiernos locales, porque entonces se van pagando, se van obteniendo favores y eso va en contra del desarrollo de los derechos de los pueblos donde se instalan las industrias mineras. Entonces, lo que se valora en sí es el capital. Hemos visto cómo desaparecen eh, sistemas ecológicos, por ejemplo, bosques totalmente perdidos, y con los bosques perdidos se pierde también el hábitat de cientos de especies que habitaban en esas áreas, más la contaminación, como hemos dicho, ¿verdad? La polución que hay, la deforestación y la pérdida de tierras productivas. Por tanto, lo que se valora, vuelvo a repetir, es la reproducción del capital, maximizar las ganancias. Is there anything else you can say about how the communities in Honduras have been impacted? How have they responded? And what have been the repercussions of the community's responses? En los principios del siglo XIX y luego como más cercano, más contemporáneo, las comunidades nunca fueron consultadas. Sencillamente se llegaba, se instalaban y las industrias tomaban posesión del lugar. Basaban su manera de querer convencer a las poblaciones a través de promesas, ¿verdad? Que vamos a instalar escuelas, que vamos a mejorar las viviendas, que vamos a instalar energía eléctrica si el pueblo no tenía energía eléctrica. Y así vamos a generar empleo, que es una de las grandes ofertas que hacen, vamos a generar empleo. Y es una manera de hacer que el desarrollo llegue al país. Entonces, las comunidades en los orígenes parecían que, bueno, eso está bien y podían haber aceptado, pero a medida que las empresas empiezan a extraer los materiales, los minerales o lo que se van llevando, las comunidades se van dando cuenta que las grandes perdedoras son ellas, son las familias que habitan en el lugar, porque empiezan a vivir en condiciones de precariedad, porque antes ellas podrían pensar, ay, que somos pobres, pero había un ambiente sano, tenían sus animales de casa, habían árboles, podían sacar sus leñas, o sea, tenían lo que necesitaban para vivir. Tal vez dinero en efectivo no, pero lo que necesitaban para vivir estaba ahí. Luego, cuando llegan las compañías mineras, eso se va perdiendo. Y también las redes dentro de la organización comunitaria también se ve afectada porque las comunidades se dividen entre los que están viendo que la situación les está llevando a un deterioro de la vida y otros que piensan que, bueno, por lo menos tenemos un trabajo. Y ahí la comunidad hay división. Se organizan, hay muchas comunidades que se han organizado para poder demandar a esas compañías, pero siempre encuentran los obstáculos de una legislación que no actúa de manera adecuada, rápida y con un nivel de conciencia para favorecer a la población. Las compañías siempre tienen la razón, generalmente siempre ganan y las grandes perdedoras son las poblaciones, pero no solo eso. Hoy
cada luchador o luchadora que defiende su tierra, defiende sus comunidades de compañías extractivistas o de concesiones de ríos con las hidroeléctricas, ellas mismas enfrentan el hecho de ser judicializadas. Son acusadas, las compañías las acusan de delitos que uno dice son irrisorios, pero ahí están. Y para ellas sí cae la ley, entre comillas. O sea, hay muchos defensoras y defensores que terminan en la cárcel o terminan siendo asesinados, como en el caso de Berta Cáceres, pero o sea, Berta es como una figura simbólica por su nivel de reconocimiento que había a nivel de mundo, pero hay un montón de otros defensoras y defensoras de las comunidades que han sido asesinadas, así, a sangre fría, si hay oposición. Entonces, lo que realmente enfrentamos es la total desprotección de la comunidad frente a la agresión de estas compañías. Is there anything else you want to say about how the water, which feeds these communities, and the earth itself have been impacted by this extractive development model? Fíjese que cuando yo crecía, habían muchos ríos fuertes que cuando pasábamos sonaban. En mi mentalidad infantil yo sentía que los ríos cantaban, porque era un sonido que tenían tan fuerte que era como yo me extasiaba escuchándolos. A medida que entran las compañías extractivistas y represoras de los ríos, las hidroeléctricas, que también se han diseminado a lo largo y ancho del país, los ríos han empezado a morir. O sea, los ríos que antes eran fuertes y caudalosos, hoy apenas si son como pequeñas quebraditas que cruzan. Pero además de eso, también está el hecho de la contaminación del agua. Hay muchos ríos que tienen sus aguas contaminadas con cianuro y plomo. Y podrían pensar, bueno, es solo para esa comunidad metida en cualquier otro lugar, pero la verdad las aguas corren. Y han habido fenómenos en donde se ha documentado de mortandad de peces. O sea, están muriendo los peces. En una comunidad en el departamento de Copán, en un río que se llama el río Lara, donde van a caer los desechos de una minera de capital canadiense, ahí se ha experimentado mortandad de peces. O sea, ¿y eso qué significa? Significa un impacto grande para la fauna y la flora del país, pero también para los habitantes, porque muchas personas viven de la pesca. Y esa contaminación llega hasta los mares. Entonces, el impacto que eso tiene en la salud de las personas que muchas veces ni siquiera se dan cuenta qué tipo, por ejemplo, de pescado pueden estar consumiendo, que puede estar cargado de plomo y lo están comiendo. Entonces, yo lo que sí puedo ver es cómo la salud de la gente se ha ido deteriorando con el paso de los años. Hoy tenemos más impacto en enfermedades como cáncer, como diabetes, que años atrás, ¿verdad? Y todo eso está relacionado con el modelo de producción, ¿verdad? Porque represan los ríos. Hay un impacto en el crecimiento de peces, por ejemplo, que vamos perdiendo. Antes en el país teníamos un animalito que lo comíamos, un molusco que le llamamos jute. El jute prácticamente ha desaparecido y ha desaparecido por la contaminación
de los ríos. En los territorios, Honduras se caracterizaba por ser un país agroforestal, decíamos, una cantidad de bosques que teníamos, pero ahora el nivel de bosque ha ido bajando porque dentro de ese modelo extractivista que no tiene en cuenta el entorno de vida, se ha matado el bosque nativo para sembrar palma africana, por ejemplo, de manera extensiva. O sea, es doloroso mirar donde antes había un bosque, ahora lo que hay es palma africana. Pero no solo eso, se crecieron las industrias madereras sin ningún nivel de control y eso es extractivismo también porque van cortando todos los árboles, sobre todo de maderas preciosas como la caoba, el cedro y el pino. O sea, vemos desaparecer los árboles y afectarse las comunidades, sobre todo de las áreas más rurales, que son las que han interactuado de una manera más cuidadosa con su ambiente. Y ahí las comunidades indígenas y garífunas están recibiendo un impacto grande porque van por sus recursos y es casi como si la comunidad indígena no importa, ¿verdad? Porque está como vista como es una minoría, no tiene importancia y van quitando su hábitat y van cambiando las costumbres, porque hasta la manera de comer con este modelo se nos ha ido cambiando.